Dios te bendiga mucho, amado hermano, amado amigo que me estás viendo en este momento. El día de hoy, en estos momentos, vamos a seguir el estudio bíblico, la segunda y última parte de este estudio, el único y verdadero evangelio. Y para mí es un honor estar con ustedes una vez más, presentándoles este estudio poderoso. Me ha encantado muchísimo, me encanta, siempre me ha gustado Gálatas, y cuando de Pablo se refiere, Pablo fue una persona poderosa, tremenda en cuanto a lo que fue ser bien expresivo y defensor de la fe sobre todas las cosas, ¿verdad? Y aunque él fue perseguidor de los cristianos, luego él fue tremendo defensor de la fe. Y eso lo vamos a continuar viendo en esta segunda y última parte de este estudio. Pero antes vamos a presentar en oración este estudio. Primero tienes que hablar con Papito Dios, ¿ok? Para que nos dé discernimiento, para poder entender esta palabra que vamos a estar estudiando hoy. Así que te invito a que me acompañes para meditar, ¿ok? Amén. Dios eterno, Padre celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad tan linda que me permite, Señor, de estar frente, Señor, a este medio virtual, Señor, que tú has preparado, Padre, esta plataforma. Te pido, Señor, Dios mío, que este estudio sea, Dios mío, grabado en nuestros corazones así, Señor, como lo has hecho conmigo, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que va a ser estudiada en estos momentos, Señor. Te pido, Dios mío, que cale en lo profundo de nuestros corazones, que podamos ser hacedores de ella, que transformes, libertes a través de ella, Padre, y que podamos, Señor, ser testigos y poder hablar, Señor, de esta palabra tan poderosa y ser testigos de este evangelio, el único y verdadero evangelio, Señor, que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la pasada ocasión vimos a un Pablo que escribe a los Gálatas, directamente a los Gálatas, porque se dio cuenta que habían unos falsos maestros proclamando una palabra incorrecta, donde decían que a través de la ley de Moisés, a través de la ley de sus antepasados, o sea, de los judaizantes, era que todos íbamos a ser salvos, ¿ok? Y uno de esos factores era circuncidarse, ¿ok? Ese era uno de esos factores que se estaba proclamando en ese entonces. Entonces Pablo, a través del llamado que Dios mismo le puso a él, ¿verdad?, y de la palabra, ¿verdad?, de la inquietud que Dios le provocó en él, pues básicamente él estuvo escribiéndole a los Gálatas, donde aquellos que practicaran tales cosas, que no fuera el único y verdadero evangelio, que era el mismo Jesús, o sea, lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, que fue a predicar, a hablar de su palabra, a hablar del mismo Dios, a entregarse, que a través de su sangre que era que nosotros íbamos a ser salvos. Aquellos que proclamaran cosas que no era ese evangelio, o sea, cosas negativas o cosas contrarias, palabras contrarias a ese evangelio, iba a ser anatema, iba a ser una persona que estaba totalmente incorrecta, ¿ok? Hasta el mismo Pablo se proclamaba de que si él mismo hablaba cosas que no tenía que hablar, ¿verdad?, que fueran contrarias a la verdadera salvación que era Jesús, pues él mismo iba a ser anatema, ¿verdad que sí? Entonces eso lo vimos la vez pasada, y si no lo has visto, te invito a que puedas ver la primera parte del video. ¿Por qué? Porque ahí está toda la explicación y de quién estamos hablando, de que era Pablo, de quién era Pablo y de dónde Dios lo sacó y qué fue lo que Dios hizo en él para que él entonces, luego de ser perseguidor de los cristianos, fuera defensor de la fe, del evangelio, del verdadero evangelio que era Jesús.
¿ok? ¿Y qué fue lo que Dios hizo en este pueblo? Luego de Pablo estar predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Predicando el evangelio, estaban estas personas simplemente para hacer daño y para provocar palabras o incluso dogmas, costumbres que no eran la que asimismo el mismo Jesús trajo aquí a la tierra, ¿ok? Cosas contrarias, ¿ok? Bien, pero ahora vemos a un Pablo que va directamente a Jerusalén luego de 14 años que no pisaba Jerusalén. Él fue a Jerusalén directamente, ¿ok? Para verificar. Ok, recuerden que Pablo, el mismo Dios lo llamó, ok, luego lo que Dios hizo con él, así que te invito a ver el primer video, ok, para entonces él estar llevando el evangelio y llevando consigo a personas que asimismo lo ayuden, como así fue Bernabé. Él se llevó a Bernabé y a Tito esta vez para Jerusalén. Pero ya en Jerusalén había unas personas específicamente ya hablando del evangelio. Y uno de ellos era Pedro. Pedro era el discípulo del Señor, que era uno de los discípulos. Luego que Jesús, escuchen bien, luego que se fue Jesús, murió, Jesús se fue, dejó su Espíritu Santo, pero él dejó un mandato bien importante que se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. Y ese mandato fue simplemente predicar el evangelio de la salvación, predicar esta palabra, el evangelio verdadero. Y lee como sigue. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no unos pocos, sino a todas las naciones, que implica el globo terráqueo entero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿okay? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete hacerlo mientras tú y yo estemos hablando de Cristo. Así de simple. Y esto fue una promesa que Dios le hizo a ellos, pero también Cristo quería que tú y yo, que los discípulos en ese entonces pudiesen hablar del verdadero evangelio, el verdadero y único evangelio, que era Jesús, que es Jesús. ¿Ok? Bien, el viaje que Pablo estaba haciendo junto a Bernabé y a Tito hacia Jerusalén era específicamente para ver cómo seguía todo, cómo estas personas, los que estaban fundando esa primera iglesia, recuerden que luego que Jesús se va, deja el Espíritu Santo, se quedan los discípulos, pero asimismo siguen, ¿verdad? Estas personas que ya están capacitadas, ya han tenido experiencia con el mismo Espíritu, con el mismo Jesús, como Pedro. Lo que hicieron fue hablar de Jesús, proclamar las buenas nuevas, y ellos fundaron la primera iglesia, ¿ok? Que esta es la iglesia primitiva, eso es lo que se le dice, ¿ok? Entonces, vemos que Pablo fue directamente para ver cómo seguía todo. Y a fin de cuentas, todo andaba bien. Bien, estas personas que estaban formando esta primera iglesia, ellos tenían como mandato específico, como dice el verso 10, específicamente, estos pilares tenían como mandato no olvidarse de los pobres, sino tomarlo como una prioridad. Y esto lo vemos en Hechos 6 del 1 al 7 y Primera de Corintios 16 del 1 al 2. Estos dos
te invito a que vayas allá y puedas estudiar a mayor profundidad de por qué ellos no podían olvidarse de los pobres en aquella iglesia primitiva, en aquellos entonces. Y asimismo nos exhorta el Señor en este tiempo, pero más adelante te voy a dar los detalles de estos sucesos, ¿ok? ¿Por qué Dios nos exhorta a que no nos olvidemos de los pobres y a qué se refiere específicamente? Así que Pablo se reúne con estas personas específicamente y para ver si todo lo que se estaba predicando, si todo lo que él había predicado era lo mismo que esas personas estaban predicando en aquel entonces. Y sí, para ver que su esfuerzo no iba a ser en vano, pues él fue. Pero sí, todo estaba bajo control y eso lo vemos en la Nueva Versión Internacional, lo vemos en el capítulo 2, versículo 2, y dice así: fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, ¿ok? Esos eran los que estaban formando la iglesia primitiva junto a Pablo también. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. O sea, que todo lo que él estaba predicando y lo que ellos estaban predicando tenía que ser a la par. Si no, iba a ser anatema, como lo vimos en el capítulo 1, según la carta que había hecho Pablo directamente a los Gálatas. Pues esta vez él lo estaba corroborando cara a cara, ¿ok? Bien, entonces, pero vemos más adelante en el versículo 8, ¿ok? Vamos ahí, donde nos dice que el mismo Dios, sabemos que el mismo Dios que llamó a Pablo en un entonces a predicar, recuerdo la palabra que le provocó, lo que le provocó a Pablo, ¿verdad?, para predicar rápidamente de su conversión, fue un éxtasis, fue una rápida acción que él tomó y comenzó a predicar de la palabra de Dios. Pues ese mismo Dios que estuvo con él y en todo ese caminar y a través de ese tiempo, ese mismo Dios estaba con Pedro. ¿Y por qué vamos a hablar de Pedro? Pedro estaba en Jerusalén, ¿verdad?, en ese entonces, también haciendo lo mismo de Pablo, estaba hablando, predicando el evangelio luego que Jesús se fue, ¿ok? Recuerden que tenía el Espíritu Santo, tenía el Consolador, tenía esa persona real y poderosa y hermosa que es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí respaldándoles a ellos. Siempre Dios, el mismo Dios que estuvo con Pablo, estuvo también con Pedro y asimismo hoy está con nosotros. Mientras nosotros estamos hablando, predicando de la palabra, ese mismo Dios está junto a nosotros y en nosotros. Amén. Bien, así que ninguno es menos importante. Los dos eran súper importantes, tanto para la obra, así como para el llamado que Dios puso en ellos y para el mismo Dios, ¿ok? Porque por algo Dios los llamó, ¿verdad? Los señaló a ellos, los escogió a ellos específicamente para que fueran atrevidos, que fueran a hablar de la palabra, ¿verdad? Así que ambos eran importantes. Ambos eran líderes de la primera iglesia. Ellos eran líderes. Ellos tenían que enfrentarse a muchos retos, a muchas cosas, ¿verdad? Y así mismo tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a tantos retos, a tantas cosas para hablar, para así que el Espíritu Santo pueda hacer su obra por medio de nosotros, ¿verdad? Así Él pueda transformar, pueda redimir a las personas, ¿verdad? Así como este medio que utilizamos hoy día para poder predicar de su palabra, poder tener la oportunidad, ¿verdad?, de que sea Él quien actúe, ¿verdad?, por medio de nosotros. Asimismo, Dios estaba haciendo
con Pablo, con Pedro y todas estas personas, ¿verdad?, que estaban formando esa primera iglesia, ¿verdad? Bien, leemos uno de mis versos favoritos, donde nos habla de no avergonzarnos del Evangelio, porque simplemente es poder de Dios, y lo vemos en 2 de Timoteo. Vamos allá. 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, y nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Aquí en este caso, Pablo le estaba hablando al mismo Timoteo, ¿ok? Y luego le dice: por lo cual te aconsejo, es un consejo que le está dando en este entonces, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso fue al principio. Timoteo fue uno de los que fueron también educados también junto a Pablo, ¿okay? Fue su amigo, fue su aliado y aprendió muchísimo de Pablo, ¿okay? Y dice el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otras versiones, el dominio propio es una autodisciplina. En otras versiones nos habla. Sabemos que este evangelio no nos debe avergonzar, como lo dice el verso 8 ahí mismo en 2 de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El mismo Dios que estuvo con Pablo, que estuvo con Timoteo, que estuvo con Pedro, que estuvo aún con el mismo Moisés en aquel entonces, el mismo Noé al principio de la tierra, el mismo Dios que ha estado y que creó todo, el mismo Dios que estuvo en ese entonces está contigo ahora. Así que no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, y tienes el Espíritu Santo que te respalda cuando tú abres tu boca para proclamar el evangelio, para tú hablar de Cristo. El Señor hace una obra que ni tú te imaginas que hará. El Señor sana por medio de su palabra. El Señor ha libertado muchas vidas por medio de su palabra. Ha levantado, le ha dado fuerzas a las personas por medio de su palabra. ¿Ok? Amén. Así que yo te exhorto en esta hora que vayas pensando a ver quién necesita esa palabra. ¿Ok? Y abras tu boca y comiences a hablar de Cristo, que es el único y verdadero evangelio. Bien, este mismo Dios está diciendo, está exhortando también a que no se olvidaran de los pobres, que son aquellas personas que eran rechazadas, apartadas, aún prejuiciadas, juzgaban a esas personas, las señalaban. Esos eran los pobres, los ignoraban, ¿verdad? Entonces el Señor puso esa inquietud en aquellos cristianos, en Pablo, en aquellos cristianos de la primera iglesia, que no se olvidaran de los pobres, ¿ok? Esas personas que pasaban aún necesidades tan fuertes, ¿ok? Personas que aún siendo judaizantes, en ese entonces tú no podías hablar con ellos porque iba en contra, ¿verdad?, de la ley. Pero sabemos que Cristo vino a hacer una nueva ley, que por medio de él, ok, escuche bien, por medio de él es que íbamos a ser salvos. No era por medio de aquellas costumbres de la ley, que tenía que circuncidarse las personas, que tenían que obedecer unas dogmas, unas creencias, unas costumbres que tenían para entonces tú poder ser salvos. No, Cristo vino a que tú y yo fuéramos libres por medio
de Él, por medio de su muerte, por medio de crucifixión, para que nosotros también fuéramos salvos, por medio de Él. Así que eso también ellos tenían que llevarlo a los pobres, pero no sin menos importante, ellos tenían que ser ejemplos. Ellos tenían que guardar como prioridad cuidar de los pobres, estar ahí para ellos, pero también ellos tenían que ser ejemplo ante ellos y ante todo, ¿verdad? Los mismos gentiles, los mismos judaizantes, que ellos tenían que hablarle de Cristo, ¿verdad? Y eso no debía ser fácil, pero acuérdense, tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace como Él quiere, y a su tiempo, y en cualquier momento, ¿verdad? Aquí yo me detuve a pensar en cuanto a este verso de los pobres. Lo voy a leer. Solamente, estoy en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Me detuve aquí un momento, porque a veces nosotros, cuando en este estudio de cuanto a los pobres se refiere, nosotros a veces señalamos a las personas, a veces desechamos a las personas, como hacían esta gente de Gálatas, estos Gálatas específicamente. Vemos que hoy día aún se ve, acusamos a las personas, a veces sin darnos cuenta, rechazamos a las personas aún sin darnos cuenta. La persona a veces necesita una sola palabra, necesita escuchar, necesita que lo escuchemos. Y ahí es que nosotros podemos aprovechar, aconsejar. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros a veces lo que tenemos que hacer es eso, escuchar a la persona y punto. Y Dios hace la obra de una manera poderosa. Eso a mí me ha pasado, Y yo te invito a que analices y pienses qué persona tú puedes hoy hablar, tú puedes hoy escuchar. Qué persona ahora mismo, mucha gente se imposibilita o piensa que es un límite esto de que está pasando de la pandemia, para no hablar del evangelio, para no hablar de Cristo. Sin embargo, aún así, por medio de redes sociales, por videocámara, por personas que de momento tú estés por ahí aún con la mascarilla, tú puedes saludar. Yo no salgo mucho, pero aquellas personas que puedan hacerlo, les exhorto a hacerlo. Aquella oportunidad que usted vea que esa persona necesite de Cristo, preséntele a Cristo, dígale un Dios te bendiga. Algo, aquí estoy haciendo un paréntesis, eso yo no lo tengo aquí apuntado. Cuando hablamos de los pobres en esta iglesia primitiva, eran personas que tenían necesidades especiales, tenían necesidades que aún quizá no tenían ni un lugar donde dormir, niños, personas que no tenían dinero para comprar comida, etcétera, y eso lo hay hoy día. Pues entonces, ¿qué usted va a hacer en esos momentos? Usted va a provocar un deseo, usted va a provocar en ellos un deseo ferviente de buscar del Señor, o simplemente usted le va a dar algo que ellos necesiten específicamente. Usted haga las dos cosas. Háblele de Cristo, entréguele lo que ellos necesitan, si está en su poder, ¿verdad? Aproveche, les exhorto a eso, a mirar a esas personas que necesiten su ayuda, ¿ok? Cuando hacemos este tipo cuando tomamos este tipo de acción, cuando provocamos esto en las personas, simplemente es el escucharlas, hacemos algo totalmente diferente, nos vamos de esta rutina que vivimos en el día a día, y Dios hace un cambio grande, Dios hace algo diferente aún en nosotros mismos, provoca algo diferente en ti, y eso se llama madurez. Te ayuda a ver las cosas de una perspectiva diferente, cuando simplemente tú no piensas en ti, sino que piensas en los demás, y Dios hace una obra tremenda aún en tu vida y en medio de la circunstancia que esa persona esté pasando, ¿okay? Pero en esos momentos de esa iglesia, en esta iglesia primitiva, a Pedro, hablando desde Pedro se le olvidó
Se le olvidó lo que había vivido, lo que había transcurrido en medio de su caminar, lo que había aprendido, lo que había estudiado, con quién había caminado. Sabemos que Pedro era uno de los discípulos de Jesús y se le olvidó en un entonces que lo que él estaba predicando, se le olvidó. ¿Y por qué se le olvidó? Nos dirigimos ahora a los versos desde el 11, el capítulo 2, verso 11 de Gálatas. Ahí del 11 al 14 específicamente, y les voy a hacer un resumen, donde esta gente, Pedro, en un entonces él estaba súper contento, comiendo, compartiendo, ¿verdad? Con todos los que estaban a su alrededor, personas del mismo, ¿verdad? Predicando el mismo evangelio, los gentiles. Sin embargo, de momento llegan estos judíos, ¿verdad? Que aparentemente eran directamente de la línea de Jacobo, pero no lo eran, simplemente eran judíos, ¿verdad? Judaizantes, que solamente necesitaban una palabra. Y de momento, donde Pedro estaba, él simplemente se levanta y se va. Los ignoró. O sea, se convirtió en un verdadero hipócrita, ¿verdad? Y vemos, eso lo vemos en los versos, y voy a leer de la nueva versión internacional. Estoy en los versos del 11 al 14. Miren lo que hace Pablo. Miren lo que hace Pablo. Esto es en la nueva versión internacional, voy a leer. Estoy en el 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Imagínese usted, Bernabé, que andaba con Pablo, pues también se fue junto a Pedro, simplemente los ignoró, no quiso saber de ellos. Mire, esto me acuerda a una escena bien peculiar. Pero fíjense que Pedro, conocemos a Pedro, que fue discípulo de Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, compartió con Jesús, aprendió de Jesús. Jesús mismo lo escogió a él como discípulo para poder hablarle a otros. Pero Pedro era bien especial, bien espontáneo, ¿verdad? En muchas ocasiones se enfrentó tantos problemas a través del caminar de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Pedro, a su vez, antes de la crucifixión, negó a Jesús 3 veces. ¿Okay? Pedro se enfrentó a una serie de líos y problemas, y lo vemos aquí. Nuevamente se olvidó de lo que había enseñado, se le olvidó de quién era Jesús, punto. Entonces, él estaba ignorando el amor hacia las personas. Él estaba ignorando, y punto, a que esas personas necesitaban también de Jesús, sin importar que fueran judaizantes, sin importar las diferencias que tuvieran. Él tenía que hacer la diferencia, él tenía que ser ejemplo. Sin embargo, se arrastró también Bernabé con él en su hipocresía. Y vemos que la palabra hipocresía, la palabra hipócrita, es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, sea porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. Él estaba siendo una persona que no era, quería irse nuevamente por medio de la ley, por medio de lo que habían practicado anteriormente. Espérate, esa gente, yo no puedo ceder, punto y se acabó. Y yo estoy, me da miedito, déjame entonces volver a las tradiciones que practicábamos antes para que, ¿sabes? No digas nada, entonces, ¿cómo él pretendía predicar el evangelio
si él estaba haciendo lo mismo. Él estaba haciendo lo mismo, ¿ok? Así que tú y yo vemos este ejemplo y yo espero que no lo hagamos, que seamos ejemplo para otros, ¿ok? Esto también me hizo pensar en estas películas que son la típica película que ponte a pensar que estamos en un comedor, una escuela, somos nuevos en esa escuela y nos vamos con esta persona solitaria para acompañarlo, simplemente para acompañarlo para que no se sienta mal. Y están aquellos que son unos buenos amigos, son unas personas que son bien alegres, bien joviales, pero también son los llamados que son los que se le conoce como los que hacen bullying, ¿verdad? Y esas personas se están riendo de nosotros que nos sentamos junto a esa persona que es rechazada. Entonces cuando vemos a aquellas personas, pues yo me voy de aquí, y porque no van a pensar que yo soy igual que esta persona. Algo así fue lo que le pasó a Pedro. Pedro simplemente no quería comer con esas personas, no quería compartir con esas personas. Así que nosotros, cuando nos sentamos a la mesa con alguien, es porque, fíjense, porque nos gusta estar con esa persona, porque somos iguales a esa persona, porque queremos compartir con esa persona unos momentos agradables. Fíjese usted sentado en la mesa con su familia, con sus amistades, con personas que le agraden a usted, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentamos con personas que no son de nuestro agrado, estamos haciendo como que un ligero sacrificio y a veces nos podemos sentir incómodos. Pero Dios nos exhorta a sentarnos en la mesa con personas que no conozcamos, y no literalmente que nos sentemos en la mesa, sino que la mesa sea directamente hablar sobre Cristo donde quiera que usted vaya. Cuando nosotros nos sentamos con una persona especial, lo hacemos porque nos gusta estar con esa persona, como les dije, para intercambiar palabras, para compartir con esa persona, pero para llegar a un consenso, para llegar también es como una reunión, hacemos una reunión para entonces nosotros poder estar de acuerdo también, claro, para comer juntos, ¿ok? ¿Y cuál es esa conclusión que tenemos que llevar? Pues comernos todo lo que tenemos en la mesa y así mismo compartir y estar y charlar un rato. Pues así mismo hacía Jesús. Jesús invitaba a la mesa. Jesús quería visitar a las personas como Zaqueo. Jesús le dijo: Zaqueo, mira, bájate, yo quiero ir a tu casa. ¿Y qué pasó? Cenaron juntos en su casa. Entonces Jesús lo que quería era enseñarle a Zaqueo el valor del dinero, el valor de ser una persona leal y que pudiera entender la verdadera salvación que era por medio de Jesús. Por eso era que Jesús se quiso sentar a la mesa con Zaqueo, una persona totalmente que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y yo sé que el pueblo decía, ¿cómo es posible que Jesús escoja a Zaqueo para sentarse con él a hablar? Y esta fue la conclusión. Él quería que reconociera que Jesús era la salvación. Cuando Jesús se sentaba con las personas en aquel entonces, cuando él predicaba el evangelio aquí en la tierra, aún los mismos fariseos lo juzgaban por eso, porque estaba en contra de la ley, estaba en contra de las costumbres, y él se proclamaba el Salvador, y asimismo era juzgado porque él se sentaba con personas que eran incorrectas, con personas que no tenían que sentarse, personas pecadoras, y una persona reconocida, un maestro, pues no podía hacer eso. Aún los fariseos por eso mismo también juzgaban al mismo Jesús, ¿ok? Esto mismo tenía que hacer Pedro, tenía que ser ejemplo, tenía que hablar
con ellos, tenía que simplemente identificarse con ellos, ser ejemplo. Y fue todo lo contrario, él simplemente se levantó, los ignoró y fue totalmente hipócrita. Lo que él estaba predicando en ese entonces, pues no fue la verdad. Vemos a un Pedro totalmente erróneo en su conducta. Entonces, asimismo, Pablo aprovechó y dijo, espérate, no, confrontó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿qué está pasando? A veces somos confrontados nosotros con el mismo Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? Por el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, para un momento, no es con tus propias fuerzas, no es con tu voluntad, sino con la mía. Así que sigue lo que yo te digo, ¿verdad? Y tendemos a veces a caer en las mismas tramas del enemigo. No nos damos cuenta, sigilosamente se va metiendo, sigilosamente, por medio de las costumbres, por temas, por temáticas que están aconteciendo hoy día. Aún a veces los cristianos tienen unas costumbres de nuestros padres, antepasados, cristianos estoy hablando, ¿ok? Y arrastramos con eso, ¿verdad? Y queremos hacerlo como lo hicieron nuestros padres, los sucesores, sean maestros, personas que enseñan, dizque el evangelio, ¿verdad? Póngase a pensar, hay personas así, que siguen costumbres, que siguen tradiciones que no son el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es Jesús. Jesús murió por ti, por mí, para que seamos salvos. Eso es todo. Por medio de Jesús es que nosotros somos libres. Y nosotros tenemos que hablar la palabra tal y como es. No borrar algo, no añadir algo, no exponer algo que no está, sino que seguirla al pie de la letra. Y aún el mismo gobierno, ¿verdad? Sea de donde sea, exponen unas cosas que son incorrectas. Y nosotros, hablando de la ley, estoy hablando Biblia, la ley que se practicaba en ese entonces, ellos querían obedecer la ley, obedecer una costumbre que en realidad querían que fueran salvos por medio de esa costumbre, por medio de esa ley, pero no íbamos a ser salvos, es por medio de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, se desprendió una maldición tan grande que había en los hombres. Era obedecer la ley que incluía la circuncisión para ser salvo. No, ahora es por medio de Jesús es que somos libres, es que somos sanos, es que somos salvos. Por medio de esa sangre preciosa es que nosotros podemos hablar hoy día de Él y poder tener una paz interior tremenda. Así que yo te exhorto, si no lo conoces, si no conoces a este Jesús, yo te invito a que estudies, que busques de la palabra, continúa viendo nuestros videos. Asimismo, hay muchas maneras de poder aprender la palabra de Dios, pero no hay otra cosa que te pueda salvar, sino el mismo Jesús, el mismo Consolador que está contigo día tras día, ayudándote. Es el que te va a fortalecer todos los días de tu vida. Luego que tú reconozcas al Señor como tu Salvador, tienes que hacerlo aún como estás. No, a veces las personas cambian espontáneamente, pero hay veces que son procesos, y esto es un paréntesis, no lo tengo escrito. Son procesos que tenemos que pasar. Entregamos nuestra vida al Señor, reconocemos que Él murió por nosotros, reconocemos que Él es el que tiene el poder para transformar mi vida, para sanarme. Él tiene el poder para poder romper cualquier atadura, cualquier problema, cualquier cosa que esté en contra de su palabra, en contra de su mandato. Vemos que en Gálatas 5, viene a mi mente esto, espérate. En Gálatas 5:24
nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero anteriormente, en el pasado estudio, hablamos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y esto mismo está en Gálatas 5, del 16 al 26 está hablando de esto. Entonces nos está diciendo lo que debemos y lo que no debemos hacer. Debemos dejarnos llevar por los frutos del Espíritu: el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no las envidias, no homicidio, no borrachera, orgías, celo, iras. Estoy hablando en resumen, borracheras, tantas cosas que a veces el humano hace y simplemente porque lo hace no entrega su vida al Señor. A veces nosotros tenemos ese mal pensar. Mi amado hermano, esto es un paréntesis, no lo tengo escrito. Pablo decía que él tenía el verso 20. Nos dice, con Cristo, voy al 19, del 19 al 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si alguien se entrega por mí, o sea, Jesús se entregó por mí, se entregó por ti, porque yo no voy a abrir mi corazón para esa persona, para Jesús. Ok, yo tengo que reconocer que hubo alguien que vino aquí a morir por mí. Eso es todo, tengo que reconocerlo. Tengo que reconocer que esa sangre tiene poder para libertarme, para sacarme de todo este lío que estoy viviendo, para sacarme de si estoy en borrachera, si estoy en enemistad, en hechicería, en idolatría. Ok, si tú reconoces que tú estás en esto, pues mira, reconoce que entonces hay alguien que puede sanarte. Y si no es en el momento, lo va a hacer en el proceso. Lo va a hacer. Pero solamente tú tienes que abrir los ojos de que ese alguien es Jesús. De que quien te va a librar, quien te va a libertar, quien te va a sanar es Jesús. Y en el transcurso, poco a poco, vas a aprender, vas a crecer, vas a desarrollarte. Simplemente tienes que reconocerlo. Reconocer que por medio de Jesús es que podemos lograr todas estas cosas. Y en ese proceso también vas a ayudar a otros. Vas a poder hablar, vas a poder testificar, vas a poder ser ejemplo. Aquellos cristianos que me están viendo, seamos ejemplo para muchos. Para muchos, busca la manera de cómo tú hablarle a esa persona que necesita, aquel pobre que necesita palabra, aquella persona que aún siendo tu vecino, de momento tú le sacas un grito y puedes hablarle, güey, ponte la mascarilla, mantén tu distancia, pero háblale de Cristo donde quiera que tú estés. Sé ejemplo, di un gloria a Dios, di un aleluya, pero haz algo para que reconozcan que en Dios hay poder, que en Dios hay transformación y que en Él no hay límite. Simplemente abre tu boca, exalta al Señor, habla del Evangelio, del único y verdadero Evangelio, de la fuente, de la fuente que te da poder, fortaleza, vida eterna. Ese es Cristo. Sé ejemplo. Háblale a otros. ¿A quiénes vas a hablar? ¿A quiénes estás pensando? ¿En quiénes estás pensando? ¿Cómo vas a fortalecer tu vida? ¿Cómo vas a fortalecer tu llamado? Todos tenemos llamado al discipulado. Solamente tenemos que hablar, porque Jesús dijo, solamente, mire, yo quiero que usted vaya y hable a todas las naciones de que soy yo la salvación. Así que yo te exhorto en esta hora, de ahora en adelante, cambia tu perspectiva. Reconoce que el único y verdadero evangelio es Jesús y nada más para transformar tu vida, la mía y de quienes nos rodean. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Te invito a que compartas estas y todo lo que tenemos
en nuestro canal, en nuestro espacio. En la Iglesia Seguidores de Cristo estamos a la orden. Siempre puedes comentar en cualquiera de nuestros videos. Puedes llamarnos, puedes contactarnos por medio de Facebook. Estamos también activos, Iglesia Cristiana Seguidores de Cristo. Estamos a la orden para ti, para orar. Presenta tu petición y tu teléfono, tu contacto. Vamos a estar al pendiente de tu vida y sobre todo vamos a orar. Lo que queremos es orar por ti y que tú, abras tu mente, abre tu corazón y estés presto para escuchar del Señor y seguirlo a Él. Él viene pronto. Él viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha. Él viene a buscar a las personas que estemos redimidas, ¿ok? Así que todos los días tenemos que ser vigilantes a nuestro corazón y que estemos haciendo ya su obra para Él y para su gloria. Así que te invito, vamos a orar. Ya terminamos esta segunda y última parte de nuestro estudio, el único y verdadero evangelio. Seamos así como Pablo, aunque estemos como Pedro, cabeciduro de vez en cuando, pero eso nos pasa a todos. Caigamos en cuenta y reconozcamos que es el Señor el que nos hace libres y podemos llevar el evangelio así con libertad, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, ¿ok? Un abrazo a todos. Vamos entonces a orar. Dios eterno, Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra que es vida, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que fortalece nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que tú te allegues a los hermanos, Señor, que escucharon, que vieron este estudio. Te pido, Señor, que tú seas transformando, Jehová, cubriendo las necesidades, Señor, aún de cada uno de mis hermanos, Señor, aún de cada uno de nuestros amigos, Señor, que nos están viendo, Padre. Te pido que puedan entender que el único y verdadero evangelio eres tú, Señor. Transforma las vidas de aquellos, Señor, que te hayan reconocido como su único y exclusivo Salvador, Señor Jesús. Te pido, Padre, que tu sangre los limpie, que los liberte, Señor, y que los llene, cubre, Señor, su caminar, Señor, su espacio, Padre. Revélate, Padre, a aquellos que necesiten de tu palabra, Padre de la gloria. Te pido que nos acompañes y nos abraces, Señor, que nos des fuerza, Señor, para poder llevar este evangelio a donde quieras, Señor, que tú nos digas, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, redarguya nuestros corazones cada día y que podamos, Señor, que pueda abrir puertas, Señor, para poder predicar y hablar de ti, Señor, el único y verdadero evangelio, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Fue para mí un placer grande poder estar contigo en esta ocasión. Así que nada, te invito a que sigas nuestra iglesia, sigas nuestro espacio y nada, para mí fue un placer. Un abrazo a todos y ya será hasta la próxima. Chao. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si esta palabra ha ministrado a tu vida y hoy tienes la intención de acercarte al Señor, me gustaría ser el instrumento de bendición para llevarte a arreglar tu condición de vida con el Señor. Si quieres hoy entregar tu vida, repite conmigo esta oración. Señor, hoy me acerco a ti y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti y me rindo a tus pies. Te acepto como mi exclusivo Salvador y te pido que me selles con tu presencia, que me dirijas para poder crecer en tu bendición y en tu palabra y que tu Espíritu siempre dirija mi vida. Guárdame, cuídame y escribe mi nombre para que nunca sea borrado del libro de la vida. Te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Y hoy te invito para que puedas vivir adorando y glorificando al Señor, como así lo hacen cientos y miles de personas.
Hoy es un día de gozo y de alegría, porque tu vida, el Señor la restaurará. Te amamos, Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es tu iglesia, Iglesia Cristiana, Seguidores de Cristo, y su pastor, Luis Alfredo Benítez. Dios les bendiga.